En este su programa Escuela de Liderazgo. Para ustedes en esta hora traigo el concepto número 33. La palabra de fuego es el paradigma equivocado. En Lucas capítulo 15, versículo 14 leo, dice: cuando empezó a malgastarlo todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Resalto entonces el verso final que dice: empezó a faltarle. ¿Por qué empezó a faltarle este joven después de tanta abundancia que él tenía? Decididamente es porque tenía un paradigma equivocado. En medio de la hambruna, en medio de la necesidad, en medio de la carencia, la crisis de aquella provincia que se manifestaba, que faltaba empleo, que había un déficit fiscal, que no podían cubrir las necesidades de la población ni las del gobierno, este joven, en lugar de buscar el paradigma, que es el paradigma que se debe buscar dentro de la crisis, se atuvo a un paradigma que no lo iba a conducir ciertamente a salir de esa crisis. Ese paradigma era problema-solución. Él entonces, en medio del problema de la crisis fiscal, comenzó a buscar empleo, comenzó a entregar su currículum, comenzó ciertamente a empeñar las joyas que tenía, comenzó a buscar en los diferentes entes financieros una solución, cuando esa no podía ser dada porque había una crisis generalizada dentro del sistema financiero de esa región, de esa provincia, como dice el texto. El paradigma correcto tendría que ser: en medio del problema, en medio de la situación, había que tener adecuación, es decir, problema, adecuación, no problema, solución. Él tenía que adecuarse. Si él tenía algunos recursos, él tenía que ver cómo podía usar esos recursos de una forma sostenible en medio de la crisis. Tenía que aprovechar las aristas que va dejando la crisis y así ir creciendo, o por lo menos ir subsistiendo en medio de la crisis. Entonces el paradigma correcto es la adecuación. En medio de este mundo, ¿cuántas iglesias, cuántas comunidades, cuántas empresas en medio de la crisis, la bancarrota que estamos viviendo actualmente en el mundo, no han podido salir? Están ahogadas dentro de esa crisis. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a adecuarse en medio de la crisis. Si tú como empresario sabes que los costos en medio de la crisis de tu empresa son demasiado altos y tú pones un producto o un servicio demasiado costoso dentro del mercado, en medio de la crisis, ¿quién te lo va a comprar? Es ciertamente adecuarse a la crisis como un paradigma real. Es buscar los precios reales, es cambiar los productos, es buscar alguna estrategia que permita que ese servicio, que ese producto esté dentro del mercado, pero a un precio que la gente pueda adquirirlo y que también la empresa pueda tener su rentabilidad. En medio de la iglesia también, cuando hay crisis, porque hay crisis de liderazgo, hay crisis patrimonial, hay crisis de infelicidad, hay crisis ambiental, hay tantas crisis. ¿Qué hace la iglesia en medio de la crisis? ¿Cómo aprovecha la crisis para que ella pueda crecer, para que pueda evangelizar, para que pueda impactar a una comunidad? Sin embargo, muchas iglesias no han crecido en medio de la crisis porque no han podido adecuarse a la crisis. Viven ciertamente en un mundo de fantasía y otras replegadas ciertamente dentro de sus dogmas, de sus doctrinas, y no han querido avanzar y permear, como Jesús en medio de la crisis que había en ese momento permeó y captó hacia sí a la feligresía y al mundo entero. Dios bendiga tu liderazgo en esta hora y ciertamente puedas cambiar ese paradigma equivocado de problema-solución al paradigma correcto, problema-adecuación. Bendiciones para tu vida.